Está pensando. Chicos, ¿cómo están? Muy buenos días con todos. Espero se encuentren bien. Entonces, vamos a realizar esta evaluación de aquí, del examen del segundo bimestre. Entonces, esta es otra prueba. Esta se tomó el semestre anterior. Entonces, vamos viendo qué nomás o qué va relacionado. Como ustedes pueden ver, prácticamente toman todo. Entonces, otra vez tenemos que ir con leyes de los gases. Entonces, en este caso me dice que tenemos 1,5 litros de cierto gas a una presión de 68 kilopascales y 35 grados centígrados y me dice que pesa 1,44 gramos el gas. Entonces, en este caso, lo que haríamos entonces sería primeramente definir los estados. No se olviden de eso. Si ustedes definen sus estados, es un poco más visual poder ver qué es lo que tengo dentro de ese estado. Entonces, tenemos aquí un estado uno. En este estado número uno, ¿qué es lo que vamos a tener? Las condiciones iniciales que me da el ejercicio. Me dice que tenemos 1,5 litros de un cierto gas que no sabemos qué es, que tiene una presión de 68 kilopascales. Me dice que se encuentra a 35 grados centígrados y que pesado pesa alrededor de 1,44 gramos. Luego me dice calcule la masa de 0,5 litros del mismo gas medido a la mitad de la temperatura inicial y a la presión de 100 kilopascales. Es decir, tenemos un estado número 2 en la cual ya existe un cambio. Entonces, en este caso, lo que existe de cambio sería lo siguiente. Me dice que ahora es de 0,5 litros el volumen. Entonces, aquí ahora es de 0,5 litros, que se encuentra ahora a una presión sometida de 100 kilopascales y que se encuentra a la mitad de la temperatura, es decir, se encuentra a 35 medios de temperatura, grados centígrados, y me pide entonces cuál sería la masa de este nuevo estado o de este nuevo gas. Entonces, en este caso, eso es lo que me están pidiendo encontrar, me están pidiendo encontrar cuál va a ser la nueva masa que vamos a tener nosotros aquí. Como pueden ver, prácticamente cambian todas las condiciones. Estoy cambiando condiciones de volumen, estoy cambiando condiciones de presión, estoy cambiando condiciones de temperatura y de yapa estoy cambiando la condición de masa. Entonces, en este caso, no puedo usar o no puedo igualar nada. ¿Por qué? Porque en el estado uno, ¿qué es lo que voy a tener? Una presión uno por un volumen uno. Esto es igual a qué? A una cierta cantidad de moles uno por R y por una temperatura uno. Como ustedes pueden ver, las condiciones de presión, volumen y temperatura, incluido el número de moles, porque me están pidiendo calcular la nueva masa, me obligan a decir lo siguiente: presión 2 que está cambiando, volumen 2 está cambiando, el número de moles está cambiando porque cambia la masa por R y por la temperatura 2. Todo esto está cambiando, ¿no? Entonces, en este caso no puedo igualar nada. Como ustedes pueden ver, no puedo decir el mismo número de moles iniciales es igual al mismo número de moles finales. No puedo decir eso, está totalmente cambiando. Pero fíjense que yo no tengo moles, yo tengo masa. Entonces, si yo tengo un dato de masa, yo me intuyo o yo ya estoy intuyendo a que debo usar qué cosa. Que para calcular el número de moles, yo sé que tengo que usar masa dividido para qué. Para un peso molecular, en este caso, de este gas que tenemos dentro de este estado uno. Entonces voy a reemplazar eso y voy a decir presión uno por el volumen uno es igual a qué. A la masa número uno dividido en este caso para qué. Para nuestro peso molecular de este gas por R y por T1. Ahora bien, lo mismo voy a hacer al otro lado, voy a reemplazar moles por masa, entonces digo perdón, presión 2 por el volumen 2 es igual a la masa en el estado 2 dividido en este caso ¿para qué? Para el peso molecular por R y por T. Ahora bien, como ustedes pueden ver, se trata del mismo gas. El mismo gas que tengo en el estado uno es el mismo gas que tengo en el estado 2. ¿Qué quiere decir eso? Que el peso molecular en este caso tiene que ser el mismo. No puede cambiar. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con el mismo gas. Entonces, en este caso voy a despejar el peso molecular del estado número uno para ver qué es lo que obtenemos. Entonces, en este caso me queda que el peso molecular para el estado número uno ha sido igual a qué? A la masa en el estado uno por R por la temperatura uno dividido en este caso ¿para qué? Para la presión en el estado uno por el volumen en el estado uno. Ahora bien, ¿qué es lo que puedo decir? Puedo despejar en este caso lo mismo, el peso molecular de este otro lado, y digo en este caso que tengo masa en el estado número 2
Masa en el estado número 2. ¿Qué más? Masa en el estado número 2 por R por T2 dividido ¿para qué? Para la presión 2, volumen número 2. Listo, entonces en este caso, como se trata del mismo gas, como es, mejor dicho, el mismo gas, entonces al ser el mismo gas, ¿yo qué puedo decir? Puedo decir en este caso que el peso molecular en el estado 1 debe ser igual al peso molecular en el estado número 2. Entonces, ¿puedo igualar esto? No, puedo decir entonces voy a igualar esto. El peso molecular en el estado número 1 debe ser en este caso igual a ¿qué? Al peso molecular en el estado número 2. Ahora bien, ¿qué es lo que puedo simplificar? Puedo simplificar los R para que se me haga un poco más sencillo. ¿Y qué es lo que obtenemos finalmente? Obtengo en este caso que la masa en el estado número 1 por la temperatura en el estado número 1. Esto va a ser igual a la presión 1 por el volumen 1. Y esto es igual a la masa número 2 por la temperatura en el estado número 2 dividido para la presión 2 y por el volumen en el estado número 2. Listo, entonces en este caso voy a reemplazar los datos. Voy a decir muy bien, tengo la masa en el estado número 1, efectivamente es de 1,44 gramos. Entonces digo 1,44 gramos por la temperatura en el estado número 1. En este caso la temperatura es de 35 grados centígrados, entonces sería 35 más 273 Kelvin. Todo esto dividido ¿para qué? Dividido para la presión en el estado 1. En este caso la presión en el estado 1 es de 68 kilopascales. Entonces tengo que transformar esos 68 kilopascales. Es lo mismo que tener 68, y una vez voy a llevar esto a atmósferas, 68 por 10 elevado al cubo. Y todo esto dividido ¿para qué? Para 101,325 pascales. Lo que he hecho aquí es llevar esto a unidades de atmósfera. ¿Cómo lo hice para llevar en unidades de atmósfera? Lo único que hice fue en este caso, este kilo es lo mismo que tener 68 por 10 elevado al cubo pascal. Y finalmente un pascal, perdón, una atmósfera que es igual a 101,325 pascal. Entonces, en este caso, eso fue justamente lo que yo hice aquí. Y finalmente por el volumen en el estado 1. ¿Cuál es el volumen en el estado 1? En este caso, el volumen del estado 1 es de 1,5 litros. Entonces, 1,5 litros de volumen. Esto que va a ser igual a la masa número 2, que es lo que me están pidiendo encontrar. La masa número 2 por la temperatura en el estado 2. En este caso, la temperatura ahora es la mitad de la temperatura inicial. Entonces sería 35 medios más 273 Kelvin de temperatura. Y todo esto dividido ¿para qué? Dividido en este caso para la presión en el estado 2, que es lo mismo, 100 kilopascales. Entonces, lo que vamos a hacer es llevar eso a atmósferas. Entonces digo 100 por 10 elevado al cubo. Y todo esto dividido ¿para qué? Para 101,325 pascales. Y todo esto entonces ya me queda en unidades de atmósfera. ¿De acuerdo? Y por el volumen, que en este caso el volumen que nos dan en el estado 2 es de 0,5 litros. 0,5 litros. Listo, como ustedes pueden ver, todo está en las mismas unidades, por lo tanto la masa número 2, ¿en qué me va a quedar? Me va a quedar en unidades de gramo. Por lo tanto, eso es lo que tengo que despejar. Entonces digo, la masa 2 en el estado número 2 ha sido igual a ¿cuánto? Entonces, en este caso, lo que haríamos sería traer nuestra calculadora y, bueno, tener cuidado, ¿no? De ingresar todos los valores y de despejar bien los valores. En este caso yo voy a despejar por medio de la calculadora para no cometer ningún error. Entonces sería 1,44 por 35 más 273 Kelvin. Todo esto dividido ¿para qué? Dividido para 68 por 10 elevado al cubo. Y todo esto dividido para 101,325 pascales. Y le multiplico por los 1,5. Aquí luego aplastamos alfa y buscamos el igual, que en este caso aquí se encuentra. Y colocamos ahora nuestro segundo lado, ¿no? Esto va a ser igual a ¿qué? Recuerden, en este caso pongo X porque X es lo que quiero despejar. Todo esto, ¿por qué? Por la mitad de la temperatura, que es 35 medios más 273 Kelvin.
Y todo esto dividido para 100 por 10 al cubo, dividido para 101,325 pascales, y todo esto por 0,5 litros. Listo, entonces en este caso hemos colocado todo esto. Ahora sí, lo que le pedimos a la calculadora es que nos despeje esta X. Para ello aplasto Shift, Sol, le pongo un valor y automáticamente nos despeja el valor de la masa número 2. Es decir, en este caso la masa número 2 equivale a ¿cuánto? A 0,75 gramos, podemos redondearle, ¿no? Entonces 0,75 gramos ha sido en este caso la masa número 2 o la masa que se encuentra en el estado número 2. ¿De acuerdo, chicos? ¿Dudas, preguntas acerca de este ejercicio? ¿Sí? Entonces la masa número 2 tenía que habernos salido 0,75 gramos. ¿De acuerdo, chicos? ¿Dudas, preguntas de este ejercicio? Listo, chicos. Entonces sigamos avanzando. Vamos en este caso con el ejercicio número 2. En este caso, veamos qué es lo que nos pide el ejercicio. Entonces, lo que tenemos en este ejercicio es lo siguiente. Nos dice fuerzas intermoleculares, conociendo los puntos de ebullición para las moléculas CH2, BR2, las... Mil disculpas, chicos. Entonces, tenemos en este caso los diferentes puntos de ebullición de esas moléculas que son respectivamente de cada uno. Dice, explica la variación de los puntos de ebullición en términos de fuerzas intermoleculares. ¿Y qué es lo que nos piden justificar? Es justamente las siguientes preguntas. Dentro del literal A, nos dice, el CSL4 tiene menor punto de ebullición porque, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que ver? ¿O qué es lo que tendría que definir en este caso? Veamos qué es el CCCl4, el tetracloruro de carbono. Yo sé en este caso que el tetracloruro de carbono, si yo realizo la estructura de Lewis, bueno, antes de eso, ¿no? Primeramente, yo sé que esto es de estilo covalente. Segundo, lo que yo sé es que cuando yo realizo la estructura de Lewis, me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar cloro que se une al carbono, se une a un cloro, se une a un cloro y se une a un cloro. Entonces, en este caso, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 y 1, 2. Listo. Entonces, en este caso, esta sería la estructura de Lewis. ¿Qué es lo que podríamos decir de esta estructura de Lewis? Que en este caso que tiene una geometría electrónica de tipo tetraédrica. ¿Qué más podríamos definir de esta molécula? Puedo ver que es una molécula de tipo simétrica, por lo tanto, esta es una molécula de estilo no polar. ¿De acuerdo? Una molécula de estilo no polar. Listo, entonces en este caso, esta es la molécula no polar. Si nosotros observamos CHBr2 con CH2I2, ¿qué es lo que tendría? También tendría que ver cómo están las estructuras de esas moléculas. Entonces tengo CH2Br2. Si yo realizo las estructuras de Lewis de estas moléculas, yo sé lo siguiente. Yo sé en este caso que esta molécula también es de estilo covalente. ¿Por qué? Porque todo está formado por no metales. Luego, si yo realizo la estructura de Lewis, yo sé que voy a obtener lo siguiente. Aquí sería hidrógeno, hidrógeno, bromo y bromo. Entonces, estas serían las estructuras de Lewis para esta molécula que nosotros tenemos aquí. Yo sé que si realizo la estructura de Lewis y luego saco el número de pares estereoactivos, yo sé que tengo cuatro totales, cuatro compartidos y cero sin compartir. Por lo tanto, también, ¿qué es? Es una geometría electrónica de tipo tetra, eh, tetraédrica. Por lo tanto, al ser una molécula de tipo tetraédrica, y puedo ver que en este caso la molécula es no simétrica, por lo tanto, yo concluyo directamente que esto es una molécula de estilo polar. ¿De acuerdo? Es una molécula de estilo polar. Y finalmente, si yo realizo la estructura de Lewis para el último, también me voy a dar cuenta de que la molécula también es de estilo covalente. Y al ser una molécula de estilo covalente, también en este caso, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que es una molécula de estilo polar cuando realizamos la estructura de Lewis. Y cuando realizamos la geometría electrónica, yo sé que es tetraédrica y por lo tanto también es polar.
Entonces, en este caso, si yo saco las fuerzas intermoleculares presentes aquí, ¿qué es lo que tendría? Por el simple hecho de que esta molécula ya es de estilo no polar, yo de cajón ya sé que la fuerza intermolecular presente aquí es simplemente la fuerza del hondo. No hay más. Es la única fuerza presente. Si yo voy a esta otra molécula y ya me salió que es polar, de cajón tiene que ir la fuerza dipolo y de cajón tiene que ir la fuerza del hondo. Luego, ¿qué es lo que tenemos acá? La misma historia. Por el simple hecho de que es una molécula polar, yo sé que aquí ya está presente la fuerza dipolo y está presente la fuerza del hondo. Esas van de cajón. Ahora, ¿qué es lo que tengo que verificar? En el caso de las moléculas de estilo no polar, en este caso, ¿qué es lo que necesito verificar? Necesito verificar el ión, en este caso, ión dipolo inducido. ¿Cuándo se da un ión dipolo inducido? Cuando el ejercicio me dice que tengo, por ejemplo, tetracloruro de sodio, perdón, ¿qué digo? Cloruro de sodio disuelto, por ejemplo, en benceno. Ahí entonces yo sé que aquí la sal va a estar disuelta en Na+ y va a estar disuelta en Cl-, que va a interactuar con mi molécula de estilo no polar. Entonces solo ahí es cuando yo puedo decir que hay la fuerza intermolecular ión dipolo inducido. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, no tendría yo este tipo de fuerzas, no habría la fuerza ión dipolo inducido. ¿Por qué no hay eso? Porque justamente no me está diciendo el ejercicio, no me está diciendo, mire, por ejemplo, esta molécula de aquí o el tetracloruro de carbono, por ejemplo, está en contacto con cloruro de sodio. Entonces, yo descarto de manera directa eso. Entonces, he terminado con la de tipo no polar. Ahora voy por la siguiente molécula. ¿Qué es lo que tenemos en este caso para esta otra siguiente molécula? La misma historia. ¿Qué tengo que verificar? Dos cosas. Si existe la fuerza ión dipolo y si existe, en cambio, el puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno, recuerden, solo se forma cuando al finalizar la estructura de Lewis termina en OH, termina en NH o termina en FH. ¿De acuerdo? Solo cuando la estructura de Lewis termina en esto. Entonces, en este caso, ahí es cuando nosotros tenemos los puentes de hidrógeno. En este caso, como ustedes pueden ver, no existe nada de eso. Entonces, en este caso, concluiríamos que no hay. Chuta. Ya, chicos, mil disculpas. Entonces, a ver, vamos de nuevo, ¿ya? Ya todo que nos he estado compartiendo, mil disculpas, chicos. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos aquí? Vamos nuevamente con la pregunta número 1, ¿qué fue lo que se realizó? Dice lo siguiente, nos dice que debemos aplicar leyes de los gases y me dice 1,5 litros de cierto gas a presión de 68 kilopascales y 35 grados centígrados pesa 1,44 gramos. Quiere decir que esas condiciones son las condiciones del estado 1. Luego nosotros tenemos nuestro estado número 2, en la cual, ¿qué es lo que nos dice? Que ahora cambia el volumen, porque ahora vamos a tener 0,5 litros en el estado número 2. Adicionalmente dice que es el mismo gas, esto es importante leerlo porque esto es importante tenerlo en presente para hacer la igualación. Y me dice que ahora el estado 2 está medido a la mitad de la temperatura inicial, es decir, se encuentra a 35 medios, porque me dice que es la mitad de la temperatura inicial, y que ahora se encuentra a una presión de 100 kilopascal. Entonces, estoy a una presión de 100 kilopascales. Estas son las definiciones o las condiciones del estado número 2. Y me dice ahora lo siguiente, me dice cuál va a ser la masa que se encuentra en este estado número 2. Eso es lo que me está preguntando. Entonces, en este caso, lo que haría sería nuevamente aplicar la ley de los gases ideales, pero para cada estado. Digo, la presión en el estado 1 por el volumen del estado 1 es igual al número de moles en el estado 1 por R y por la temperatura en 1. Lo mismo voy a hacer para el estado 2. Presión 2 por el volumen 2 es igual al número de moles en 2 por R y por T2. Ahora, ¿qué es lo que permanece constante en el estado 1 y qué es lo que permanece constante en el estado 2? Nada de esto. Ni la presión, ni el volumen, ni en este caso, ni el número de moles, ni la temperatura permanecen constantes. Ojo, cuidado, a alguien se le ocurre igualar los R, ¿no? Eso estaría pésimo hacerlo. No pueden igualar los R, tienen que igualar alguna otra propiedad. Entonces, en este caso, digo, bueno, a ver, ¿tengo el número de moles? No tengo el número de moles, pero conozco una masa. Entonces voy a reemplazar esta masa en función del número de moles.
Por lo tanto, aplico la fórmula general del número de moles. El número de moles se define como una masa dividido para un peso molecular. Entonces, lo reemplazo en la fórmula. Y digo entonces, presión 1 por el volumen 1 es igual a la masa en el estado 1 por el peso molecular por R y por la temperatura 1. Lo mismo hago en el estado 2 porque me está pidiendo calcule más. Pero ahora, ¿yo qué es lo que sé? Yo sé en este caso que se trata del mismo gas. Como se trata del mismo gas, el peso molecular no puede cambiar. No puede cambiar este peso molecular. Entonces ya sé qué es lo que voy a igualar. Voy a decir que el peso molecular en el estado número 1 tiene que ser igual al peso molecular del estado número 2. ¿Por qué? Porque los pesos moleculares son los mismos tanto para el estado 1 como para el estado 2. Entonces, eso es lo que yo hago aquí. Lo que hago es despejar el peso molecular. Despejo el peso molecular de aquí y obtengo esta primera ecuación. Lo mismo hago para el peso molecular en el estado número 2. Le despejo. Una vez que he despejado esos pesos moleculares y yo sé que el ejercicio me está diciendo que se trata del mismo gas, yo sé que el peso molecular que tengo en el estado 1 tiene que ser igual al peso molecular en el estado 2, por el simple hecho de que se trata del mismo gas. Entonces digo, voy a igualar esta ecuación con la ecuación número 2. Entonces digo, ecuación número 1 igual a la ecuación en el estado número 2. ¿Qué puedo simplificar? La constante R. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Recuerden que esto está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, entonces se van, entonces por eso simplifiqué directamente el R. Obteniendo la siguiente ecuación. Obtuve que la masa 1 por la temperatura 1 por la presión 1 por el volumen 1 es igual a la masa 2 por la temperatura 2 por la presión 2 y sobre el volumen 2. De acuerdo, esta sería entonces, por lo tanto, la ecuación deducida que nosotros dedujimos a partir de las leyes de los gases ideales. Y como ustedes pueden ver en este caso, ¿qué es lo que vemos aquí? Esta ecuación de aquí no existe en las leyes de los gases ideales, yo la deduje. De acuerdo, yo deduje esta ley de los gases ideales. Sí, bueno, en realidad no es ley, ¿no? Porque no hay ninguna ley que me exprese esto. Entonces, eso fue lo que yo saqué a partir de qué? A partir de las ecuaciones de los gases ideales. Y esto puedo hacer con cualquier cosa, ya sea para un proceso isotérmico, para un proceso isobárico, para un proceso isocórico. Puedo partir simplemente de la ley de los gases ideales, puedo ver qué permanece constante y puedo ver qué es lo que está variando. Entonces, en este caso, eso es lo que yo hice y lo único que tengo que hacer es igualar. ¿Igualo qué cosa? Lo que permanece constante. Punto. Entonces, ahora lo último que hay que hacer es simplemente las transformaciones de unidades. Fíjense que esto está en kilopascales. Yo necesito trabajar ¿en qué? En atmósferas. Entonces, lo primero que hice fue deshacerme de este kilo. Yo sé que este es un prefijo del sistema internacional y eso vale 10 elevado al cubo. Entonces, por eso es lo mismo que tengo, 68 por 10 elevado al cubo pascales. Y finalmente yo sé que una atmósfera equivale a ¿qué? A 101,325 pascales. Por ese motivo es lo que tenemos esto, 68 por 10 al cubo dividido para 101,325 y con eso garantizo que esta unidad le transformo a unidad de atmósfera. Lo mismo hago con la otra presión y no se olviden que las temperaturas tienen que ser absolutas. No pueden jalarse eso. Las presiones deben ser absolutas, es decir, deben trabajar en Kelvin. Entonces, una vez con eso, lo último que hay que hacer es simplemente despejar la masa número 2. Para ello, como les dije, usamos justamente la calculadora. Aquí, como ustedes pueden ver, lo único que hicimos era que colocar en este caso todos los datos que ya tenemos de la ecuación, como ustedes pueden ver. Entonces puse 1,44 que multiplica 35 más 273 sobre 68 por 10 al cubo sobre 101,325. Todo esto por 1,5. Para colocar el igual, en este caso la calculadora tuve que haber aplastado alfa y este signo de igual y se coloca de esta manera el igual. Lo mismo, la incógnita despejar siempre tiene que ser X, entonces alfa y busco X, en este caso se encuentra aquí, y de esa manera coloco el valor de X. Luego colocábamos todo el resto de nuestros datos que nos daba el ejercicio y finalmente para pedirle a la calculadora que nos despeje simplemente teníamos que aplastar Shift y buscar la palabra solve, que en este caso lo tengo aquí, y me pide un valor de X, entonces doy cualquier valor de X y automáticamente la calculadora me despeja. En este caso, la masa número 2
equivale a 0,75 gramos. Esas serían entonces la masa en el estado número 2 y con eso queda resuelto el ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, eso fue lo que nosotros hicimos en este primer ejercicio. ¿De acuerdo? Ahora bien, luego dijimos que vamos al ejercicio 2. Habíamos dicho en este caso que habla de fuerzas intermoleculares. Me dice que tenemos estas tres moléculas de aquí y ya me da los puntos de ebullición de cada una de las moléculas. Luego me pide literal A que explique la variación de los puntos de ebullición en términos de las fuerzas intermoleculares. Y parte de la pregunta del literal A me decía el CCl4 tiene el menor punto de ebullición. ¿Por qué? Entonces, en este caso, para poder responder en este caso esta pregunta, lo que tengo que hacer es que definir primero la polaridad de las moléculas. Entonces, ¿yo qué sé? Yo sé en este caso que el tetracloruro de carbono, primeramente es una molécula de estilo covalente. ¿Por qué? Porque está formado todo por no metales. Entonces, concluyo directamente que es una molécula de estilo covalente. El segundo paso que realizamos fue realizar la estructura de Lewis. ¿Para qué? Para poder determinar el número de pares estereoactivos del átomo central. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que haríamos? Yo sé que el número de pares estereoactivos totales de la molécula son iguales a 4. ¿Cuáles son? 1, 2, 3 y 4. Como tengo el número de pares estereoactivos totales iguales a 4, compartidos iguales a 4 y sin compartir iguales a 0, entonces yo sé que la geometría electrónica presente aquí es de una geometría de tipo tetraédrico. Obviamente aquí falta el gráfico de la geometría, pero ya asumo que ya queda implícito el gráfico, ¿no? Por eso le dejo de esta manera, ¿no, muchachos? Pero ustedes tendrían que hacer el gráfico de la geometría electrónica y como ustedes pueden ver que es una molécula de estilo simétrica. Por lo tanto, al ser una molécula de estilo simétrica, ustedes concluyen directamente que esta molécula es de estilo no polar. ¿Por qué? Porque es una molécula simétrica. ¿De acuerdo? Lo mismo realizamos las otras estructuras de Lewis de los otros compuestos. Por ejemplo, del segundo compuesto, yo también sé que es una molécula de estilo covalente. Realizo la estructura de Lewis y la misma historia. Tengo que sacar el número de pares estereoactivos totales, que como ustedes pueden ver son iguales a 4, compartidos son iguales a 4 y sin compartir son iguales a 0. Con esta información, nosotros sabemos que la geometría electrónica es de tipo tetraédrica. Y otra vez lo mismo, queda implícito el gráfico, porque asumo que sí le logran ver. Entonces el gráfico más o menos debería quedarnos algo así por el estilo, ¿no? Bromo y por acá el bromo. Sí, este sería el gráfico de la geometría electrónica. Y como ustedes pueden ver, es una molécula de estilo asimétrica. Como es una molécula de estilo asimétrica, ¿por qué? Porque tengo hidrógeno, hidrógeno, bromo. Una cosa cambió, deja de ser automáticamente simétrica la molécula. Entonces, en este caso, concluyo que es una geometría de tipo tetraédrica y por lo tanto, al ser una molécula asimétrica, concluyo que es una molécula de estilo polar. Lo mismo realizo en este caso, ¿para qué? Lo mismo realizo para la siguiente molécula, exactamente igual. Bueno, aquí me jalé, aquí debería ser otro yodo. Y con eso entonces tenemos las estructuras de Lewis de ambos compuestos, la misma historia, tetraédrica, de estilo polar y se fue. Con esa información que sacamos, puedo ahora sí sacar las fuerzas intermoleculares. Mientras yo no defina eso, yo no puedo sacar las fuerzas intermoleculares. Yo sé de esta molécula. Yo sé en este caso que esta molécula, al ser no polar, de cajón tiene que ir la fuerza del hondo. De cajón. Esta molécula, al ser de estilo polar, de cajón tiene que ir la fuerza dipolo y tiene que ir la fuerza del hondo. Y esta molécula, por el simple hecho también de ser una molécula polar, también tiene que ir de cajón esas fuerzas intermoleculares. Esas tienen que ir fijo, solamente por el simple hecho de que yo ya determiné la polaridad. Ahora bien, ¿qué es lo que tengo que verificar? Para el caso de las moléculas no polares, yo tenía que verificar un caso. ¿Cuál era ese caso? Cuando nosotros teníamos la fuerza ion dipolo. Perdón, es dipolo inducido para el caso de las moléculas no polares. ¿Cuándo se da la fuerza ion-dipolo? Ya les dije, cuando hay la presencia de un ion que interacciona con la molécula de estilo no polar. Y por eso les puse el ejemplo del cloruro de sodio, pongámosle cloruro de sodio, con el benceno.
Entonces, en este caso existe este ion que interacciona ¿con quién? Interacciona en este caso con el benceno y entonces existe una interacción ion-dipolo inducido. ¿Por qué? Porque esta es una molécula de estilo no polar que juega en este caso con las moléculas de ion de sodio y el ion cloro menos. Ahí está presente esa fuerza ion-dipolo. ¿Y qué les había dicho? Que esto depende estrictamente del ejercicio. El ejercicio te dice mismo cuándo sí, cuándo no. ¿Cuándo es eso? Cuando aquí te dice, por ejemplo, que existe, por ejemplo, el tetracloruro de carbono está interaccionando con cloruro de sodio, por ejemplo. ¿Nos dice eso el ejercicio? ¿Te está diciendo eso el ejercicio? Como ustedes pueden ver, no, no me dice nada de eso. Entonces, de manera directa, descarto esta. Descartaba directo, porque eso depende del ejercicio. Entonces, la única fuerza intermolecular presente para este caso es únicamente la fuerza del hondo. Listo, se fue. Lo mismo tengo que hacer para este otro caso. Tengo que verificar dos fuerzas adicionales. ¿Cuáles eran esas dos fuerzas? Era el puente de hidrógeno y tenía que verificar la fuerza ion-dipolo. Otra vez la misma historia. ¿Cuándo tengo ion-dipolo? Depende del ejercicio. Por ejemplo, tengo la misma historia. Cloruro de sodio que interacciona en este caso con una molécula polar, por ejemplo, con agua. Ah, entonces está presente la fuerza ion-dipolo porque el ejercicio me dice, mira, tienes esta sal o tienes un ion que interacciona con la molécula de estilo polar. Ah, entonces bacán, tengo la fuerza ion-dipolo. El ejercicio te está diciendo que está interaccionando alguna de estas moléculas con alguna sal, con algún ion. No, ¿verdad? Entonces, de entradita descarto esto. No debería estar la fuerza ion-dipolo. ¿Qué me falta verificar? El puente de hidrógeno. ¿Cómo yo sé o cuándo yo sé que se forma puente de hidrógeno? De la siguiente manera. Cuando termina en OH, en NH y cuando termina en FH, la estructura de Lewis. Y adicionalmente, para que se dé el puente de hidrógeno, debo tener al menos un par de electrón libre. Ejemplo de ello, el caso del agua. Acuérdense del caso del agua, o uno más complejo, porque a veces se confunde. Hagámosle, por ejemplo, con el caso del metanol. CH3, hagamos la estructura de Lewis. CH3, CH3, y esto interacciona con una molécula de estilo OH. Entonces, fíjense, ¿termina la estructura de Lewis en OH? Sí, que es una de las condiciones que me dice para que se forme el puente de hidrógeno, que tiene que terminar en OH. Si no termina en OH, en NH o FH, no es puente de hidrógeno. ¿Por qué? Porque ustedes a veces se confían tanto que solamente miran la fórmula química, saben decir, mira, es que tengo CH3, eh, CHO. Y solo porque dicen, ah, es que aquí está OH, es puente de hidrógeno. Mentira. Esto es un aldehído. Al ser un aldehído, ¿será que está presente en este caso la fuerza del puente de hidrógeno? No lo sé. ¿Qué tengo que hacer para verificar la estructura de Lewis? Entonces digo, a ver, veamos qué maravilla sacamos. Entonces, fíjense en ustedes que la estructura de Lewis para este aldehído es esa. Y noten la diferencia. Acábate, la estructura de Lewis termina en OH. No, fíjate, ¿en qué acaba? Acaba en CO. No acaba en HO. Ah, pero es que, profe, tengo esto, tengo OH. Pero eso no es sinónimo de que eso sea puente de hidrógeno. Tienes que realizar la estructura de Lewis. Entonces, pilas con eso, pilas. Y adicionalmente, ¿qué es lo que nos dice la regla? Que debe existir un par de electrón libre. Entonces, en este caso, fíjense, en efecto, existe un par de electrón libre y por lo tanto, puedo formar aquí puente de hidrógeno, este grupo H, luego va a estar, o luego va a interaccionar con este grupo de, eh, de par de electrón libre. ¿De acuerdo? Entonces, sí existe puente de hidrógeno. Es la misma historia, chicos, la misma historia que nosotros hemos realizado en estos cursos. Como les he dicho, yo he tratado en este caso de condensar la mayor parte posible para que no se confundan tanto, ¿sí? Legalmente esta molécula tiene la posibilidad de tres puentes de hidrógeno, legalmente.
¿Dónde están los puentes de hidrógeno? Están aquí, les voy a pintar en este momento. Uno, el grupo H. Dos, el par de electrón libre. Y tres, este otro par de electrón libre. ¿Cómo es eso? ¿Dónde están presentes los puentes de hidrógeno? No le veo, profe. Ahorita te lo muestro. El grupo OH de otra molécula viene e interacciona en este caso ¿con quién? Con este grupo de par de electrón libre. Viene luego otra molécula de metanol, interacciona con este par de electrón libre de esta manera. Vamos a bajarle un poquito porque si no, luego es un poco difícil borrar. ¿De acuerdo? Entonces viene otro par, otra molécula de OH e interacciona ahí. Y finalmente viene otro par de electrón libre ¿de quién? De otra molécula de OH e interacciona en este caso ¿con qué? Interacciona en este caso con este otro grupo OH. Entonces, fíjense, la molécula tiene en realidad la posibilidad de formar tres puentes de hidrógeno. Tres. Es correcto eso. Nadie les discute eso. Tienen toda la razón del mundo. En realidad tiene tres, la posibilidad de formar hasta tres puentes de hidrógeno. Pero para nuestro curso y para lo que yo les he enseñado, para que no se compliquen tanto viendo que cuántos puentes de hidrógeno, que no sé qué, que por aquí, que más allá, nosotros íbamos a simplificar algunas cosas. ¿Qué era lo que nosotros vamos a simplificar? Simplemente esto. Yo tengo mi estructura de Lewis, ¿verdad? Y a mi estructura de Lewis, si yo tengo un grupo OH con un par de electrón, eso cuenta simplemente como un puente de hidrógeno. Yo sé que en realidad existen tres, pero luego se van a hacer bolas, ya van a ver por qué se van a hacer bolas. Ya vamos a ver el ejemplo típico de que todo el mundo pone. Y ahí se van a dar cuenta por qué. ¿Por qué les hago hacer esto? Si existe el grupo puente de hidrógeno más un par de electrón libre, todo esto cuenta como si fuera un par de perdón, un puente de hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces, como ya no tengo más OH, entonces este queda fuera y no tiene su pareja, entonces por lo tanto simplemente un puente de hidrógeno. Se acabó. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué les hago hacer esto? Para que luego no se confundan, para que luego no saquen maravillas. ¿Qué maravillas? Por ejemplo, si yo les digo, compare el agua, compare con el NH3 y compare con el FH. Quiero que determinen de menor a mayor cuál es el que tiene mayor punto de ebullición. De menor a mayor. Bacán, entonces uno dice, bueno, voy a sacar las estructuras de Lewis primerito. Del grupo NH me va a quedar... Y finalmente para este me va a quedar de esta manera. ¿Verdad, chicos? Ahí tengo las estructuras de Lewis. Yo sé en este caso que todas estas moléculas son de estilo polar. Polar, polar y polar. Yo sé eso. Yo sé que está presente aquí la fuerza dipolo. Yo sé que aquí está la fuerza. ¿Cuál otra fuerza tenemos aquí? La de London. Lo mismo acá va a estar la fuerza dipolo, London, dipolo, London. Eso yo lo sé. Ahora, ¿qué es lo que me falta verificar? Puentes de hidrógeno. Entonces, si uno saca maravillas, uno diría, bueno, aquí tengo 1, 2, 3 y 4. Tienes toda la razón del mundo. Tienes cuatro posibilidades de puentes de hidrógeno. Si uno va a la siguiente molécula, fijémonos qué maravilla sacamos. 1, 2, 3 y 4. Oye, mira esa nota, tengo 4 aquí. Y lo mismo acá. 1, 2, 3 y 4. También he tenido 4. También he tenido 4. A ver, ¿qué pasó ahí? Entonces, si saco, en este caso, los puntos de fusión y ebullición, tengo 18 gramos por mol para el primero, que en este caso es el del agua. El del NH3 sería 14, 15, 16, 17 gramos por mol. Y en este caso para el FH, bueno, ahí sí me cogieron la lección, vamos a ver. Peso molecular, porque ese sí no me lo sé. En este caso para el FH nos sale que es 20 gramos por mol. Uno diría, bueno, como tengo todo lo mismo, fíjense, uno diría, tengo todo lo mismo, uno diría, bueno, el que tiene mayor peso molecular va a ser el que tenga mayor punto de fusión y ebullición. ¿Por qué? Porque tiene mayor fuerza intermolecular. Por lo tanto, uno diría FH, luego ¿quién le sigue? Luego le sigue el agua y luego le seguiría ¿quién?
el NH. Uno diría, ese es el orden. ¿Y qué tendrían aquí? Cero. ¿Por qué tienen cero? Eso no dice la teoría. Eso no nos dice la teoría y eso ya lo vimos en el review y también ya se los expliqué y se los vuelvo a explicar. ¿Por qué hacemos la simplificación que les estoy diciendo? Es para que no saquen estas maravillas. Ahora, hagamos por el método que yo hago. Para que sea un puente de hidrógeno mínimo tiene que existir un grupo OH, FH, OH y mínimo un par de electrón. Esto cuenta como si fuera uno. Y lo mismo de la otra manera. Aquí, ¿qué tendríamos? Tendríamos el otro grupo H. En realidad aquí he tenido dos puentes de hidrógeno por mi método. Dos puentes de hidrógeno. Acá, ¿qué tenemos? Solo la posibilidad de un puente de hidrógeno. Y finalmente, para el último caso, la misma historia. Un puente. Entonces yo sé que el que tenga mayor fuerza, mayor número de fuerzas intermoleculares es el que tiene mayor punto de fusión y ebullición. Y como ustedes pueden ver, por el método que les acabo de aplicar, el agua le gana a todos. El agua les ganó a todos. ¿Por qué? Porque tengo dipolo London y dos puentes de hidrógeno. Acá tengo dipolo London, un puente. Dipolo London, un puente. Acá. Ahora sí, ¿cómo ordeno entre los dos? Yo sé ahora que el que tiene mayor peso molecular es el que le sigue. Entonces, en este caso, debería ser ¿quién? FH. Y finalmente seguido por el NH3. Ese es el orden que yo saqué. ¿Cuál está bien? El que yo acabo de obtener. ¿Cómo les demuestro eso? ¿Cómo sabemos que hice bien? ¿Por qué la simplificación mía está bien? Incluso hasta en los libros les dice, vea, este tiene mayor puente, perdón, este tiene mayor punto de ebullición. ¿Dónde vimos eso? Estaba en acá. Hasta en los libros mismos nos está diciendo, vea, ¿dónde está el gráfico? No me acuerdo dónde está ese gráfico. El grafiquito de las fuerzas o sea, de los puntos de ebullición. A ver, espérenme un ratito, debería estar por ahí. Aquí está, fíjense. ¿Qué es lo que nos dice? Ya. ¿Qué es lo que nos dice en este caso la teoría? Llevemos esto. Fíjense que incluso hasta la teoría, hasta en la vida real, ya nos está diciendo, vea, mire, dése cuenta que hasta por este método nos está diciendo que tenemos este orden. ¿Quién ha sido el de mayor punto de ebullición? Ha sido el agua. ¿Qué saqué yo? El agua. ¿Quién está primero? El agua. Seguido, ¿quién le sigue? HF. Bueno, en este caso puse aquí mal FH, no es HF. Estamos correctos. Y finalmente, ¿quién le sigue? NH3. NH3. Entonces, fíjense, si hubiésemos hecho por este otro método, uno diría, ve, saco maravillas. Entonces, por eso es que yo les di esa simplificación, les expliqué esa simplificación, justamente para evitar este tipo de errores. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, por eso alguien me puede decir, no, es que el profe me está enseñando mal. No es eso, estamos simplificando. Por eso, para el caso de este NH3, perdón, ya borré, para el caso del metanol, yo sé que tiene la posibilidad de tres puentes de hidrógeno. Uno tiene toda la razón del mundo. Tiene la posibilidad de tres puentes de hidrógeno, pero para no sacar maravillas, vamos a decir que el par de electrón con el grupo que puede formar el puente de hidrógeno, este par cuenta recién como un puente de hidrógeno. Para no sacar maravillas. Y punto, se acabó, no hay más. ¿Por qué el de abajo ya no me sirve? Porque ya no tienes otro grupo OH que te ayuda a relacionar este par de electrón libre con el grupo OH. Ya no tienes. Es por ese motivo. ¿De acuerdo, chicos? Dudas, preguntas hasta ahí. No sé si quedó claro esto. Sí está claro, chicos. Es simplemente una simplificación que vamos a hacer para evitar justamente esos errores. Listo, entonces en este caso, como ustedes pueden ver, ninguna de estas moléculas tiene ni puentes de hidrógeno ni la fuerza ion dipolo, por lo tanto ahí termina. Entonces me dice, el tetracloruro de carbono tiene el menor punto de ebullición. ¿Por qué?
Primero, porque es una molécula de estilo no polar. Esa sería la justificación. Bueno, no voy a escribir tanto, voy a mejor escribir el teclado. La justificación sería al ser una molécula, entonces, al ser una molécula de molécula no polar, la única fuerza intermolecular es la fuerza del hondo. En cambio, las otras moléculas, el CH2, Br2, CH2 y 2, en cambio aquí voy a poner las otras dos moléculas, al ser polares, se determinó que las fuerzas presentes son la dipolo y London en ambos casos. ¿De acuerdo? En ambos casos. Entonces, esa sería la justificación que tendríamos que ponerle. Y finalmente, no es que ahí acaba, ¿no? Esa es la explicación, parte de la explicación. Aquí lo que tendríamos que poner como último paso sería, finalmente, se sabe que mayor número de fuerzas intermoleculares implica mayor punto de ebullición. Entonces, con eso queda justificado el literal número A. ¿Por qué el tetracloruro de carbono tiene el menor punto de ebullición? Esta es la explicación que ustedes debían haber colocado. ¿De acuerdo, chicos? ¿Dudas, preguntas acerca de esto? No sé si quedó claro. Sí quedó claro entonces, chicos. No hay dudas, no hay preguntas de esto. Dentro de la misma pregunta A está el siguiente apartado. Dice, el CH2Br2 y CH2I2 tiene puntos de ebullición más altos que el tetracloruro de carbono porque prácticamente viene a ser la misma que pusimos acá arriba, pero podríamos escribir en otras palabras. ¿Cuáles serían las palabras? Ambas moléculas, al ser polares, se determinó que las fuerzas intermoleculares presentes son dipolo y London en ambos casos. ¿De acuerdo? En ambas moléculas, al ser polares, se determinó que el FI, las fuerzas intermoleculares presentes son dipolo y London en ambos casos. En cambio, el CCl4 es una molécula no polar y por lo tanto la fuerza intermolecular presente ahí es la fuerza de London. No voy a escribir todo eso para no estar escribiendo tanto. Es la fuerza de London. Y lo último, nuevamente esto. Finalmente se sabe que mayor fuerza intermolecular, mayor punto de fusión y ebullición. ¿De acuerdo, chicos? Ya respondimos dos preguntas. Luego hay una tercera. Dentro del literal A hay otra tercera. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice, sin embargo, el CH2 y 2 tiene un punto de ebullición mayor que el CH2Br2. ¿A qué se debe esto? Entonces, para poder responder en ese caso ese tipo de pregunta, lo que nosotros tenemos que hacer es que determinar en este caso el punto, perdón, ¿qué digo el punto? El peso molecular. ¿Por qué tengo que sacar en este caso el peso molecular? Porque tengo la misma fuerzas intermoleculares en ambos casos. Solo ahí tengo que sacar el peso molecular, solamente ahí. Entonces digo, bueno, voy a sacar el peso molecular y fíjense que no me dan, ¿no? No me dan el peso molecular. Pero ¿qué es lo que está cambiando de una molécula a la otra? CH2 no cambia. Lo que está cambiando es Br2 con I2. Br2, I2, ¿qué son? Yo sé que el Br y el yodo
son elementos de la familia 7A. ¿Y cómo son los elementos de la familia 7A? Es flúor, cloro, bromo, yodo y el astato. Ese es el orden. Pero ¿qué más sé yo? Yo sé que a medida que bajo por las familias, ¿aumenta qué cosa? Aumenta los pesos atómicos. Tienen que aumentar. El peso molecular del astato es mayor que el yodo, mayor que el bromo, mayor que el cloro y mayor que el flúor. El flúor es el de menor peso atómico. Por lo tanto, entre bromo y el yodo, ¿cuál de los dos va a tener mayor peso atómico? Yo sé que el yodo, al encontrarse debajo del bromo, yo sé que el yodo va a ser mayor que el bromo en términos de peso atómico. Por lo tanto, el que tenga mayor peso atómico implica en la molécula que va a tener ¿qué cosa? Mayor peso molecular. Por lo tanto, sin necesidad, y fíjense, sin necesidad de sacar el peso molecular, porque no me lo están dando, no te dan de dato eso, tú simplemente por el simplemente hecho de saber esto, tú ya sabes que en este caso, ¿qué cosa? Que el CH2 y 2 va a ser mayor que el CH2 BR2 en términos de ¿qué? En términos de peso molecular. Entonces, en este caso, para terminar, nos dice, sin embargo, el CH2 y 2 tiene un punto de ebullición mayor que el CH2BR. ¿Por qué? Y ahí va la explicación. Al tener las mismas fuerzas intermoleculares, o bueno, vamos a omitir todo eso para no escribir tanto, podríamos decir, o sí, pónganle para que no se olviden. Al tener las, las mismas fuerzas intermoleculares, y aquí entre paréntesis, ¿sería qué? Sería la fuerza dipolo y la fuerza del hondo. Eh, Se sabe que para este caso, el que tenga mayor peso molecular implica que tenga mayor peso molecular. Se sabe que para este caso el que tenga mayor peso molecular, mayor intensidad de fuerza del hondo. Eso implica mayor intensidad de fuerza intermolecular. Punto. En este caso, el CH2 y 2 tiene mayor peso molecular que el CH2BR2. Y esa sería la justificación que ustedes debían haber colocado. ¿Dudas, preguntas hasta ahí, chicos? Y eso es todo, chicos. Finalmente, nos piden ordenar la polaridad. Dice, ordene de menor a mayor según la polaridad. Primero, de cajón, la no polar tiene que ir. Si saco no polares, todas van al último. Ahora, sería ilógico decir cuál de las no polares es más no polar. Eso no existe, ¿no? Por si acaso. Digamos que tenía, me invento, sí, solo por la explicación, CSL4, el C6H6 y supongamos que tengo agua. Me piden ordene de menor a mayor la polaridad. Yo sé que esto es no polar, yo sé que esto es no polar y yo sé que esto es polar. Ahora, entre las no polares yo no puedo decir esta es más no polar y esta es más no polar. No se puede decir eso. Podría decir tetracloruro de carbono es igual a C6H6 y esto va a ser menor que la del agua. ¿De acuerdo? Porque dentro de las no polares no existe cuál es más no polar, eso no hay. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, me dice ordene de menor a mayor según su polaridad. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, ¿qué necesito saber? El menor tiene que ser sí o sí la molécula no polar. De cajón tiene que ir eso. En este caso, ¿qué sé yo? Yo sé en este caso que esta molécula es de estilo no polar. Entonces, CSL4 tiene que ser el menor de todos. Este, ¿seguido de quién?
Y ahora, ¿cómo yo sé cuál de las dos moléculas es más polar? Tengo que ver el polo. ¿Cuál es el polo que voy a ver? El polo que se está formando. ¿Sería lógico que yo analice CH y CH? ¿Es lógico eso? No, porque es lo mismo, en ambas moléculas es lo mismo. Yo no voy a analizar la polaridad que existe ahí. Es ilógico. ¿Qué tengo que analizar? Lo que está cambiando en la molécula. ¿Qué está cambiando en la molécula? Está cambiando PRC y está cambiando el IC. Eso es lo que está cambiando. Ese es el polo que voy a analizar. Digo, voy a analizar eso porque eso es lo que va a cambiar. A mí no me sirve analizar CH y CH porque en ambos casos tengo CH, CH. Es ilógico hablar de eso. Es ilógico decir voy a analizar el CH con el otro del CH. ¿Para qué? Te va a salir lo mismo. ¿Qué debes analizar? El polo que se está formando entre carbono y, y el átomo que está cambiando. En este caso, ¿qué? Bromo con yodo. Ah, entonces bacán. Para sacar la polaridad, yo tengo que ver el delta de electronegatividad. Para poder ver el delta de electronegatividad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces digo, muy bien, voy a sacar este delta de electronegatividad. ¿Cuál era el orden o cuál era la tendencia de la electronegatividad? La electronegatividad, perdón, en este caso disminuye cuando va de arriba hacia abajo, pero aumenta cuando va de izquierda a derecha. Donde el flúor era el elemento, ¿qué cosa? Más electronegativo de todos. Más. De ahí, ¿cuál era el segundo? El segundo más electronegativo es el oxígeno. El tercero, ¿cuál es? El nitrógeno. El nitrógeno es el tercer más electronegativo de la tabla periódica. ¿Por qué? Porque estos tres, acuérdense, tienen la capacidad de ¿qué? De formar puente de hidrógeno. Por eso esos tres de ahí son los más electronegativos. De ahí sí ya le sigue el resto. De ahí ya le sigue el que se acerque más al flúor. En este caso, como ustedes dijeron alguna vez, familia mata el periodo. Entonces, en este caso, ¿quién le sigue después de estos tres? Le sigue el azufre. De ahí, ¿quién le sigue? De ahí ya le sigue el flúor. De ahí ya le sigue el cloro. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo, chicos? Sí está claro esto, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Dar valores al azar, ¿no? Pero valores con sentido, con lógica. Si es que yo no puedo ver bien la tendencia, porque al ojo uno ya diría que este es, ¿cuál sería el que tiene mayor electronegatividad? ¿El bromo o el yodo? Sería el bromo. ¿Por qué? Porque el bromo está arriba del yodo. Eso yo lo sé. Por lo tanto, el que tiene mayor delta de electronegatividad, ¿quién es? Ha sido el bromo. Por lo tanto, le sigue el bromo. A ver, no, miento, le sigue el yodo, porque estamos yendo de menor a mayor, ¿no? De menor a mayor. Y aquí el que tiene mayor delta de electronegatividad es este. ¿Por qué? Porque está por encima del yodo. Entonces, si no me doy cuenta de eso, si se me hace difícil eso, si se me hace difícil ver el delta de electronegatividad, ¿qué hago? Da valores al azar, pero da valores al azar con sentido, con lógica. No arrojes valores sin lógica. ¿Cuál es la lógica que tienes que aplicar? Esta, la de la tendencia. Entonces digo, bueno, voy a ver que el flúor es el más electronegativo de todos. Entonces al flúor, dale un valor de cuánto. Me invento, un valor de 4. Si este es el más electronegativo, sería ilógico de qué cosa, que yo coja y diga que el cloro vale 20, por ejemplo. No puedo hacer esto, chicos. Esto sería ilógico. Si ya estoy diciendo que el flúor es el más electronegativo y a él le estoy dando un valor de 4, entonces los otros tienen que ser menores, pero menores de acuerdo a la tendencia. No es que voy a decir lo siguiente, voy a decir, por ejemplo, cloro, le voy a dar, me invento, un valor de 3,5. Y al oxígeno le voy a dar un valor de 3. ¿Qué me dirían de esto? ¿Está bien o está mal? ¿Qué me diría Javier usted? ¿Está bien o está mal? ¿O estoy hablando barbaridad y media? ¿Qué me diría? Está mal, ¿no?
¿Por qué está mal? Porque el oxígeno es el segundo más electronegativo, entonces sería ilógico haber colocado esto. Si el oxígeno es el segundo más electronegativo, ¿por qué el cloro tiene un valor más alto? No puede ser posible eso. Entonces, por ese motivo, den valores al azar, pero den con sentido. Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a decir, bueno, el flúor, yo sé que ese va a ser el tope, le voy a poner un valor de 4. Como en este caso solamente me interesa saber entre el yodo y el bromo, entonces voy a decir, bueno, yo sé que el bromo está por encima del yodo, entonces el bromo tiene que tener un valor un poquito más alto. Por ejemplo, le voy a dar un valor de 2,5, por ejemplo. Y finalmente ojo, este es flúor, ¿no? Cuidado, alguien dice que es yodo, ¿no? Y finalmente el yodo, por estar debajo del bromo, tiene que tener un valor más chiquito. Por ejemplo, un valor de 2, por decir. Y ahora sí hago el delta de electronegatividad. ¿El carbono dónde está? El carbono está más lejos del flúor, entonces tengo que darle un valor más chiquito. Por ejemplo, me invento uno de 1,8, por ejemplo. Listo, con esos valores ahora sí aplico los delta de electronegatividad. ¿Cuál es el delta de electronegatividad que estoy analizando? Carbono-bromo. Entonces digo, muy bien, necesito el valor del carbono y el bromo. Al carbono le di un valor de 1,8. Ojo, esto es en valor absoluto, menos el valor de, ¿quién estamos analizando? Del bromo era, ¿no? Sí, del bromo. Entonces di un valor de 2,5 menos 2,5. Y lo mismo para el otro caso. El delta de electronegatividad de la otra molécula, ¿cómo nos queda? Esto va a ser igual al valor absoluto de la resta de ¿qué? De la resta de carbono menos el valor de delta de electronegatividad del yodo. En este caso le di un valor de 2. Esto solo es como ayuda, ¿no? Para las personas que se les complica ver la electronegatividad, pueden hacer esto como una especie de ayuda. Entonces, 1,8 menos 2,5 en valor absoluto, esto nos tiene que dar 0,7. Y finalmente lo mismo para el otro. Tendría que darme 0,2, ¿no? 0,2. Por lo tanto, ¿qué concluyo? Por lo tanto, el que tenga mayor delta de electronegatividad, ¿eso se traduce en qué? En una mayor polaridad. Se traduce en una mayor polaridad. Entonces, en este caso, puedo ver que el mayor delta de electronegatividad, ¿quién lo tiene? El CH2Br2. Por lo tanto, ¿cuál es más polar? Más polar ha sido CH2Br2 frente a CH2I2. ¿Por qué? Porque tiene el mayor valor de delta de electronegatividad. Por lo tanto, como estábamos ordenando de menor a mayor, el que le sigue es ¿quién? CH2I2. Y el que tiene mayor valor de polaridad, en este caso, o la molécula más polar de los tres, ha sido el CH3, perdón, CH2Br2. Y ese es el orden correcto que ustedes debían haber colocado. De acuerdo, chicos. ¿Quedó claro esto? Sí está claro, chicos, lo que hice, ¿no? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Sí, chicos, entonces con eso prácticamente queda resuelta esa pregunta, que no era difícil, como ustedes ven, es súper sencilla. Entonces, tomar en cuenta eso. Vamos con la tercera, que esto es, como les digo, esto es pura cabeza. Aquí sí necesito que se memoricen la tabla de las propiedades de los compuestos, perdón, de los compuestos sólidos, propiedades de los sólidos. ¿Por qué? Esto es pura tabla, chicos. Pura memorización de la tabla que les dije. Vamos viendo por qué. Dice, literal A, el Cu, el cobre, es un sólido, está espacio, y les dice esto. Muy maleable, dúctil y buen conductor de la electricidad. Vamos con el B. Vamos viendo las propiedades de cada uno. B nos dice qué es esto. Espacio. Y nos dice lo siguiente. Nos dice, al disolver sólidos en agua se obtiene una solución electrolítica que conduce la corriente eléctrica.
¿Qué sólido será? No lo sé. Vamos con el C. La misma historia. Dice, un sólido espacio funde a 3500 grados centígrados, no conduce la electricidad en estado sólido y es insoluble en agua. Ya prácticamente me dijo todo. Recuérdense que el iónico se disuelve mejor en solventes polares. Entonces, prácticamente literal C está más que resuelto. ¿De acuerdo? Está más que resuelto. El literal D, que es lo que nos dice, los puntos reticulares de los sólidos están ocupados por moléculas que mantienen unidas por fuerzas de Van der Waals y enlaces de hidrógeno. Entonces, chicos, para propiedades de los sólidos, como les he dicho en clases, esto es pura cabeza. ¿Sí? Simplemente para que vean que es pura cabeza por esta vez y porque estamos en preparación para el examen, voy a traerle la tabla para que vean que es pura memorización de la tabla. ¿De acuerdo? Solamente para que se den cuenta que es la tabla que les dije que ustedes tenían que aprenderse. Esa es la tabla con la que ustedes resuelven esto. El que se sabe esa tabla, como les he dicho en clase, esto se le hace un toque. Entonces, para que vean que es literal, para que vean que es literal la memorización de esta tabla, voy a traer la tabla y les voy a mostrar que literal todo lo que está en la tabla es todo lo que ustedes tienen que saber, no más. Entonces nos dice, el cobre es un sólido muy maleable, dúctil y buen conductor de la electricidad. Entonces, voy donde dice conductividad eléctrica. Me dice conductores en disolución o fundidos. Puede ser porque sí conduce la corriente. Pero ¿qué nos dice? No nos dice nada de eso, entonces puede ser. Dice, sustancias apolares no conducen o no conductoras. Entonces no puede ser molecular. Red covalente, no conductores, peor aún. Y finalmente el metal, buen conductor en estado sólido, también puede ser. Ahora, ¿cómo yo sé cuál de los dos será? ¿Será el compuesto iónico o será el metal? ¿Qué tengo que ver? Las otras propiedades. Te dice que es maleable, que es dúctil, entonces tengo que acordarme cuál de esas propiedades es las que están. En este caso tendría que ir a otras características. Te dice, por ejemplo, forma redes cristalinas. ¿Nos dice eso? No. Te dice que es duro, mira, te dice que es duro. Ya de ahí, ya descarté este. ¿Por qué? Porque te está diciendo que es maleable y dúctil. Maleable quiere decir que no es duro. Entonces, ya de entradita, ¿cuál descarté? Esta de aquí. Por lo tanto, la respuesta correcta, ¿cuál ha sido? El metal. Y miren, no me creen, aquí mismo dice. Los valores más altos de puntos de fusión, tal, densidades elevadas debido a sus estructuras y tal. Y miren lo que dice acá el último. Buenas propiedades mecánicas, tenaces, dúctiles y maleables. Si ven que es la tabla, si ven que es la tabla, chicos. Entonces, la respuesta correcta aquí que era el sólido metálico. Se acabó. Vamos con el B. Al disolver sólidos en agua, se obtiene una solución electrolítica que conduce a la corriente eléctrica. Lo acabamos de ver, sí, lo acabamos de ver con la explicación del metal. ¿Dónde está conductividad? Aquí está. No hay más que hacer. Entonces, este es el sólido iónico. El literal C. Un sólido espacio funde a 3500 grados centígrados, pero no conduce la electricidad en estado sólido y es insoluble. Aquí está la clave. Es insoluble en agua. ¿Qué nos dice de los compuestos? Porque uno creería, dice, a ver, puntos de fusión, perdón, puntos de, sí, de fusión elevados. Debe ser el iónico. Uno creería de entradita que es el iónico. ¿Está correcto eso? Mira lo que te dice, que es insoluble en agua. Si yo voy a la solubilidad, ¿qué me dice la solubilidad de los compuestos iónicos? Solubles en agua, solubles en solventes polares. ¿Y qué está diciendo aquí? Que es insoluble en agua. Entonces, ¿qué tengo que ver? Ya descarté el compuesto iónico, por lo tanto tengo que ir a los puntos de fusión. ¿Cuál es el segundo que tiene puntos de fusión elevados? Red covalente.
Entonces, la respuesta correcta aquí que ha sido red covalente. Red covalente, chicos. Si ven, entonces, si ven que esto es pura cabeza, el que se sabe esta tabla, propiedades de los sólidos, le hace un baile. Vamos con el último. Los puntos reticulares de los sólidos, es decir, me está preguntando esta primera parte de la tabla, espacio, está ocupado por moléculas que se mantienen unidas por fuerzas de Van der Waals y enlaces de hidrógeno. Entonces, me está ya de entradita que está por moléculas. ¿Cuál es la que tiene moléculas? Sólido molecular. Se acabó. ¿Por qué? Porque las otras están formadas por átomos, la otra está formada por ión y la otra está formada por cationes. Y aquí mismo te está diciendo, ocupado por moléculas. ¿Quién lo ocupa moléculas? Sólido molecular. Si ven, chicos, que esta tabla, el que se sabe esta tablita de aquí, le hace un baile por completo a lo que es en este caso propiedades de los sólidos. ¿Dudas, preguntas acerca de esto, chicos? Listo, chicos. Sigamos avanzando entonces. Pregunta número 4. Dice, unidades de concentración. Una solución de KOH al 30% en masa fue preparada a partir de 40 gramos de KOH con agua. La densidad de la solución a 20 grados centígrados es de 1,28 gramos por mililitro. Calcule la masa y el volumen de la solución preparada. Entonces, ¿esto es qué? Nos dice calcule la masa y el volumen de la solución. Es decir, nos está pidiendo la masa de la solución. Masa de la solución. Pero yo qué conozco, me está diciendo que tengo KOH al 30% en peso. La forma de expresar la concentración en peso hay que era igual a la masa del soluto dividido ¿para qué? Para la masa de la solución. Y todo esto por sí. ¿Qué tengo que hacer? Porque me está diciendo calcule la masa de la solución. ¿Tengo la masa del soluto? Claro que sí, eso es dato. Los 40 gramos de KOH, ese es el soluto. Por lo tanto, ¿qué podemos despejar? La masa de la solución. Entonces digo, 0,3 es igual a masa del soluto, le voy a llamar X. Todo esto, bueno, no, este es el dato, perdón, ese sería los 40 gramos. A la masa de la solución le voy a llamar X para poder despejar más rápido y no estar escribiendo. O bueno, escribamos todo, si no después se me confunden ustedes. Entonces pongámosle así, masa de la solución. Listo, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a despejar la masa de la solución. Entonces, masa de la solución, aquí ha sido igual, simplemente es un despeje. Entonces, en este caso ha sido ¿qué? 40 entre 0,3. Nos da 133,3 gramos de la solución. Y listo, chicos. ¿Qué acabé de encontrar? La masa de la solución. Literal ha respondido. Me pide calcule el volumen de la solución. Para calcular el volumen de la solución, ¿qué necesito? Sí o sí, la densidad de la solución. A menos que me diga, asuma que es agua. Si asumo que la densidad es agua, entonces yo sé que la densidad del agua es 1000 kilogramos metro cúbico. O 1 gramo centímetro cúbico, como quieran verlo. ¿Tengo la densidad de la solución? Claro que sí. Pero ojo, eso les dije cuando vimos soluciones. Cuidado, es densidad de la solución. Y miren cómo te dice el ejercicio, te está diciendo densidad de la solución. Quiero que noten en el repaso del día de ayer, de la noche que hicimos, quiero que noten esto, la diferencia con el ejercicio de ayer.
Aquí está. Quiero que noten esta diferencia de aquí. 1,7 gramos por litro. No te está diciendo densidad de la solución, por cierto, ¿no? Quiero que noten, y eso les expliqué ayer, quiero que vean la diferencia. Te está diciendo 1,7 gramos por litro. No te está diciendo la densidad de la solución es 1,7 gramos por litro. Porque uno diría, esto es la densidad de la solución. Mentira, no es. Es una forma de expresar la solución. ¿Cuál es esa forma de expresar la solución? Como gramo de soluto sobre litro de la solución. Es otra forma de expresar la solución. No es densidad. Cuidado. Aquí abajo, en este otro ejercicio, sí es densidad. ¿Por qué? Porque el ejercicio mismo te está diciendo la densidad de la solución. Por lo tanto, si te da densidad de la solución, ¿eso a qué va a ser igual? A gramos, porque está en gramos, ¿no? A gramos de la solución, porque es densidad de la solución, por lo tanto, todo debe estar en solución, dividido ¿para qué? Para mililitro de qué? De la solución, por eso se llama densidad de la solución. En este caso, ya tenemos la masa de la solución. Claro que sí, fue lo que acabamos de calcular. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Simplemente despejar el mililitro de la solución. Entonces digo, mililitros de la solución ha sido igual a qué? A los gramos de la solución que ya tenemos, que han sido 133,33 gramos, dividido ¿para qué? Para la densidad de la solución. ¿Cuál es? 1,28 gramos por mililitro. Entonces, gramo con gramo se van y nos queda nuestro volumen de la solución expresado en mililitros. Esto aquí ha sido igual. Entonces, esto ha sido igual a qué? A lo que acabamos de obtener dividido para 1,28. Entonces, el volumen de la solución ha sido de 104,17 mililitros. Y he respondido, en este caso, la pregunta, chicos. Sí, entonces este ejercicio era súper sencillo, lo único que tenían que acordarse era esas formulitas y tener cuidado con la densidad de la solución. Densidad de la solución, verán que les está diciendo densidad de la solución. ¿De acuerdo, chicos? ¿Dudas, preguntas acerca de este ejercicio? Sigamos avanzando. Nos dan la pregunta número 5. Dice, unidades de concentración de soluciones. Dice, se dispone una solución de cloruro de sodio, nos dan el peso molecular del cloruro de sodio, nos dice que está concentrado, nos da la densidad de la solución y nos dice que hay una pureza. Ojo, cuidado, hay una pureza involucrada. Y nos piden entonces determinar, literal A, la concentración en molar. El literal número B, nos piden la concentración normal. Y el literal número C, nos piden el volumen necesario para preparar 80 mililitros de una solución 0,25 molar. Listo, esas son entonces las tres preguntas que nos hace este ejercicio de aquí. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer en este ejercicio? Este ejercicio solo es formas de expresar la concentración. Entonces, para la molaridad, ¿qué es lo que tenían que haberse acordado? Que es moles del soluto sobre litros de la solución. Moles de soluto sobre litros de la solución. ¿De acuerdo? Listo, tenemos lo primero.
Entonces, en este caso, ¿qué es lo que me falta calcular? Dos datos. Me hace falta calcular esto y me hace falta calcular esto. Dos cosas. ¿Cómo lo calculo? Si ya me dice que la densidad de la solución es igual a ¿qué? Me dice que es 1,13 gramos dividido en este caso para mililitros. Ojo, de la solución. 1,13 gramos por mililitro. ¿De qué? Gramos de solución sobre mililitros de la solución. Ahora, la pregunta del millón es, y ahora, profe, ¿cómo yo saco la concentración molar? Si solamente tengo una densidad de la solución y no tengo más. Y tengo el peso molecular del cloruro de sodio, no tengo más. ¿Cómo saco la densidad de la solución? ¿Cómo lo sacarían ustedes, chicos? Fíjense que no hay un dato real. No te están diciendo a partir de 3 gramos de soluto. ¿Tú conoces 3 gramos de soluto? ¿No? ¿O te está diciendo a partir de 10 mililitros de solución? ¿O a partir de 1 litro de solución? ¿Te dice eso el ejercicio? No, ¿verdad? Entonces no hay un dato real. No existe un dato real. Como no existe un dato real, yo tengo que poner una base de cálculo. ¿Por qué tengo que poner una base de cálculo? Porque no tengo un dato real. No te está diciendo, ojo, una cosa es propiedad de la solución. Esta densidad de la solución es la propiedad de una solución de ¿qué? De cloruro de sodio. Es una propiedad. Pero ¿tú sabes cuánto de la solución tienes? ¿Tienes 1 gramo de soluto? ¿Te dice eso? ¿Tienes 1 gramo de soluto? ¿Tienes, no sé, 100 gramos de solución? ¿Tienes 1000 litros de solución? Te está dando esto. Te está dando cuánto de la solución tienes. No, te está dando propiedades de la solución, que es diferente, pero no te da un dato real. Por eso planteamos una base de cálculo. Por eso digo, voy a poner una base de cálculo. ¿Por qué? Porque no tengo un dato real. Entonces yo puedo poner la base de cálculo que yo quiera. En este caso, ¿qué es más sencillo? ¿Qué sería más sencillo para ustedes, chicos? ¿Qué debería ser más sencillo? 1 litro o 20 litros. En este caso, yo voy a ponerme mi base de cálculo. Voy a ponerme una base de cálculo de quién. Voy a decir, bueno, voy a plantearme una base de cálculo de 1 litro. 1 litro de capacidad. Yo sé que este litro es equivalente a tener, ¿qué? 1000 mililitros. Listo, esa va a ser mi base de cálculo. Esa base de cálculo ya no la puedo mover, ya no la puedo modificar. Tengo que trabajar de manera obligatoria con esa base de cálculo. Entonces digo, voy a trabajar con la densidad de la solución. ¿Qué es una densidad de la solución? Entonces vamos ahí. Tendría 1,13 gramos sobre mililitro por los 1000 mililitros. ¿Esto a qué va a ser igual? A 1,13 por 10 elevado al cubo. ¿Qué cosa? Gramos del soluto. Pero ojo, cuidado. ¿Qué es lo que está pasando? Que nuestro soluto no es puro. Yo cuando preparo una solución cojo con todo y impurezas. Yo cojo el cloruro de sodio, le mezclo en agua, pero dentro de ese cloruro de sodio, cuando yo lo cojo del frasco, está con impureza incluida. Entonces, estos 1,13 por 10 elevado al cubo gramos de NaCl, ¿qué vendrían a ser? Vendría a ser lo puro más la impureza que tiene incluida. Vuelvo y repito, ¿por qué? Porque supongamos, aquí tengo mi cuchara. Aquí yo estoy cogiendo este NaCl que no es puro. Entonces, yo cuando voy al frasco, yo estoy cogiendo NaCl con impureza.
voy, cojo, pero estoy cogiendo NaCl con impurezas, no estoy cogiendo 100% NaCl. Luego, cojo cierta cantidad, voy a un vaso, coloco agua y coloco ¿qué cosa? Mi cloruro de sodio y agito. Quiere decir que en la solución, dentro de mi solución, está presente ¿qué cosa? NaCl, está presente la impureza y está presente ¿quién más? El agua. ¿De acuerdo? Por eso digo que este 1,13 por 10 elevado al cubo es lo puro más la impureza. ¿Por qué? Porque yo conozco la densidad de toda esta solución, que incluye NaCl, que incluye la impureza y que incluye el agua. Por ese motivo, yo sé que este 1,13 por 10 al cubo está incluido lo puro más la impureza. Pero para sacar la molaridad, yo tengo que trabajar con lo puro. Por lo tanto, ¿cómo saco el NaCl puro? Con el porcentaje de pureza. ¿Esto a qué va a ser igual? A 1,13 por 10 elevado al cubo y todo esto por 0,95, que es el porcentaje de pureza. Ah, entonces ahora sí. Vuelvo y repito. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque me están dando la densidad de toda la solución. ¿Qué es la densidad de toda la solución? Está presente NaCl, está presente la impureza y está presente el agua. De acuerdo con eso, chicos, sí está claro por qué estoy haciendo todos estos pasos. Entonces, en este caso sería 1,3 por 10 elevado al cubo y todo esto multiplicado por 0,95. Nos da 1073,5 gramos. Y ahora sí voy a calcular las moles. ¿Cómo calculas las moles? Con la fórmula general que ya aprendimos, que era masa dividido ¿para qué? Para el peso molecular. ¿Tengo la masa pura de NaCl? Claro que sí, ya tienes la masa pura de NaCl. Entonces, ¿cuál ha sido la masa pura del NaCl? La masa pura ha sido lo que acabamos de obtener dividido para el peso molecular. ¿Cuál es el peso molecular? 58,5. ¿Cuánto nos da esto? 18,35. Por si acaso, bueno, les voy a colocar que la masa eran los 1073,5 y el peso molecular, sí que ya conocemos, que ha sido de 58,5. Listo, ya tengo ahora sí las moles. Finalmente, para calcular la molaridad, aquí ha sido igual a moles del soluto, que ya lo acabamos de obtener, siempre del puro, y todo esto dividido ¿para qué? Todo esto dividido para el volumen de la solución. ¿Cuál es el volumen de la solución? Mi base de cálculo, mi 1 litro. Entonces, todo esto sobre 1 litro de capacidad. ¿Y esto ha sido igual a qué? A 18,35 molar. Esa ha sido la densidad, perdón, la concentración en molaridad, 18,35. ¿Dudas, preguntas, chicos, acerca de este ejercicio? Está claro, chicos, está entendido. Vamos con el literal B. Me pide calcular la concentración normal. ¿Cómo se calculaba la concentración normal? Yo sé que eso es igual a qué. Con la fórmula que yo les enseñé, a qué era igual la normalidad. Era igual al número de equivalentes químicos dividido ¿para qué? Para litros de la solución. Esto fue lo que yo les enseñé. Donde teníamos un factor de conversión N. ¿Qué era el N? Era X
equivalentes químicos divididos siempre para una mol. Donde X, ¿de qué depende? X depende si era ácido, si era la base, si era una sal o si era un proceso óxido reductivo. ¿Cómo yo sé? Y se acuerdan lo que les dije en clase, ¿cómo yo sé cuando estoy con sal y cómo yo sé cuando estoy en óxido reducción? Cuando el ejercicio les dice que se está llevando a cabo un proceso reductivo. Si no les dice nada de eso, concluyen directamente que es una sal. ¿De acuerdo? El ejercicio mismo les tiene que decir, por ejemplo, el NaCl, me invento, se oxida, en la cual el sodio más uno se oxida a sodio más 5, por ejemplo, por inventarme el ejercicio. Ah, es porque el ejercicio te está diciendo que hay un proceso oxidativo. Entonces, como hay un proceso oxidativo, no es una sal, no es el caso de una sal, sino el proceso óxido-reducción. En este caso, el ejercicio nos dice eso. Te está diciendo se lleva a cabo un proceso reductivo en el que el Na se reduce a tanto. No, ¿verdad? Entonces, ¿en qué caso me encuentro? ¿Qué es el NaCl? Una sal. Una sal. No se olviden, para el caso de los ácidos, por ejemplo, para H2SO4, es el número de hidrógenos ionizables. En este caso, X vale 2. Para el de la base, por ejemplo, CaOH2. Para el caso de la base, lo que ustedes tienen que hacer es que es el número de hidrógeno de OH ionizables, que sería este 2 de aquí. Ese sería nuestro X. Para el caso de la sal, es el estado de oxidación del catión, no se olviden eso, pero del global. No se olviden de esto, del global. Y finalmente, en el estado óxido-reducción es el número de electrones transferidos. ¿Cómo determino el número de electrones transferidos? Con la formulita que ustedes aprendieron en prepa. Era el número de electrones al inicio menos el número de electrones al final. Punto. Entonces, ¿a qué hago referencia con esto del estado de oxidación del cation? Del cation. Tengo que sacar el estado de oxidación global. ¿Qué significa global? En este caso tengo NaCl. Yo sé que el sodio se encuentra familia 1A, por lo tanto más 1. Y tengo que multiplicar más 1. ¿Por cuánto? Por 1. ¿Cuánto nos da eso? Más 1. Este es el global ahora. Este es el estado de oxidación global. Ya no el de aquí. Ya no este de aquí, sino el global. Tengo que trabajar con el global, chicos. No se olvidarán de eso. Es con el global. Listo. Entonces quiere decir que nuestro N aquí ha sido igual. Ha sido igual a 1 porque solo cogemos el valor numérico. Un equivalente químico por una mol. ¿De qué? De NaCl, de nuestro soluto. Listo. Ese ha sido nuestro factor de conversión. ¿Ha sido qué? Un equivalente químico por una mol de nuestro soluto. ¿De acuerdo, chicos? Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Listo. Entonces, esa sería la manera en la cual nosotros operamos este tipo de ejercicio. Finalmente, ¿qué me falta encontrar? El número de equivalentes químicos. ¿Ya conozco las moles de NaCl? Sí, lo calculé aquí arriba. Entonces, lo último que me falta sería calcular el número de equivalentes químicos. Entonces, digo 18,35 moles por un equivalente químico equivale a una mol de NaCl. Esto es lo mismo que tener 18,35, porque mol se va con mol, equivalentes químicos. Esa era la incógnita que me hacía falta. Finalmente, la normalidad ha sido igual a ¿qué? Al número de equivalentes químicos, que han sido 18,35 equivalentes químicos, dividido en este caso para nuestro litro de la solución, con la que puse mi base de cálculo. Por lo tanto, esto ha sido igual a ¿qué? A 18,35 normal. Y esta es la respuesta correcta al ejercicio. ¿Dudas, preguntas hasta ahí, chicos?
Y finalmente el último dice el volumen necesario para preparar 80 mililitros de una solución 0,25 molar. Fíjense que aquí yo ya tengo un dato real, por lo tanto ya no trabajo con la base de cálculo que puse acá arriba. El literal C es totalmente diferente al literal A y al literal B, eso quiero aclarar. Es como que es otro ejercicio aparte, pero con las condiciones que te da el ejercicio. Pero es diferente al A y al B. Aquí ya no trabajo con el litro de la solución que yo puse. Es otro valor con el que estoy trabajando. Entonces, en este caso, yo qué sé. Me dice, ¿cuál es el volumen necesario para preparar 80 mililitros de una solución 0,25 molar? Eso es lo que me está preguntando el ejercicio. Entonces, ¿de dónde voy a partir? De mi 0,25 molar, porque ese es el dato de la molaridad que yo conozco, de mi solución. ¿De acuerdo? Esto es lo que yo quiero preparar, 80 mililitros de 0,25 molar. Entonces digo, yo quiero preparar mis 80 mililitros de una solución de NaCl y esta solución debe tener ¿qué cosa? Debe tener una concentración de ¿cuánto? De 0,25 molar. De 0,25 molar. ¿Cuál es el volumen de la solución que tengo que coger de qué? De mi solución número 1. Eso es todo. Eso es todo lo que tengo que hacer. Entonces, lo que tengo que hacer es que voy a preparar en este caso, bueno, ya tenemos todos los datos necesarios. Sería concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2. ¿Qué sabemos? Yo ya quiero tener esta concentración final. Quiero tener mis 80 mililitros a una concentración de 0,25 molar, perdón. ¿Qué pasó? Que yo diluí a la concentración inicial. Entonces, acuérdense, solución madre y solución diluida. Solución madre y mi solución diluida. La solución diluida siempre es la que tiene ¿qué cosa? La menor concentración. Entonces digo, 0,25 molar por el volumen que yo quiero obtener. Quiero obtener una solución de 80 mililitros. ¿Esto a qué va a ser igual? A la concentración madre. ¿Cuál es la concentración madre con la que estoy trabajando? Mis 18,35 molar. Por el volumen que tengo que coger de esta solución. ¿Cuánto tengo que coger para diluirle hasta 80 mililitros 0,25 molar? No lo sé. Por eso siempre tengo que coger de la madre. No se olviden de eso cuando nosotros preparábamos soluciones. ¿Se acuerdan lo que les explicaba? Que nosotros preparamos una solución y esa se convierte en nuestra solución madre. Y a partir de esa solución madre, ¿cuánto tengo que coger de la solución madre para diluir a esa solución madre y obtener mi solución diluida? No se olvidarán de eso. Entonces digo, el volumen que yo tengo que coger ha sido igual a cuánto. Entonces, lo único que hago es despejar. Entonces digo 0,25 por 80 mililitros y todo esto dividido para 18,35. Entonces, en este caso, ¿cuánto nos da? Nos da un valor de 1,1, pongamos. 1,1 mililitros de la solución madre. Esto es lo que yo tengo que tomar de la solución madre. Y el resto, ¿qué tengo que hacer? Completarle con agua. Entonces, en palabras, ¿qué es lo que estoy diciendo? Yo tengo mi solución madre. Esta solución madre ya tiene una concentración de 18,35 molar. Yo quiero preparar otra segunda concentración, que esta concentración sea de 80 mililitros, pero que tenga una concentración de 0,25 molar. Y la pregunta es, para preparar esta solución, ¿cuánto tengo que coger yo de la de 18,35? Y es justamente lo que acabamos de calcular.
Yo tengo que coger de esta solución de 18,35, yo tengo que coger 1,1 mililitros de esa solución y para llegar a 80 quiere decir que el resto le tengo que completar con agua. ¿Cuánto ha sido que he tenido que completar de agua? La diferencia. 80 menos 1,1 quiere decir que yo tengo que llenar con 78,9 mililitros de agua. Entonces, cojo 1,1 mililitros de la solución madre, y a esa la diluyo con 78,9 mililitros y garantizo que la solución diluida va a ser 80 mililitros con una concentración de 0,25 mol. ¿De acuerdo, chicos? Dudas, chicos, preguntas acerca de esto. Dudas, preguntas de los ejercicios que hemos hecho el día de hoy, chicos. Ya, chicos. Entonces, el día de mañana continuamos haciendo más ejercicios de prueba para que vean que no es complicado, ¿no? Como ustedes pueden ver, no es nada complicada estas pruebas, solamente hay que tomar cuidado, chicos, y observar bien los datos, colocar bien sus datos, y el resto ya es simplemente carpintería, como dice. ¿De acuerdo, chicos? Eso, chicos, entonces les espero el día de mañana para resolver otras preguntas de otros exámenes, chicos. ¿De acuerdo? Eso, chicos, que tengan un excelente resto de tarde. Pasen bien. Cuídense.